Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos la invitación a esta cita que muestra su compromiso con el medio rural español, el de las farmacias, y además valoriza la contribución que realizan al asentamiento de población como primera e indiscutible, a veces única, ya lo hemos escuchado, puerta de entrada a la atención sanitaria de muchos millones de habitantes de los pueblos españoles. Este es el motivo que nos mueve hoy, precisamente en la Cámara de Representación Territorial de nuestro país. Asimismo, me gustaría agradecer a la Red de Periodistas Rurales de España por su labor para conectar a quienes ejercemos como periodistas rurales, en mi caso en Alcañiz, en Teruel, y los temas que nos ocupan en nuestro día a día. También conviene tener un periodista en los micromunicipios y que nos unen en esos compromisos mutuos, tal y como hoy vamos a poder comprobar. Y, por supuesto, a AFI por ese fantástico estudio que recomiendo que lean con profundidad y que difundan al máximo posible, porque nos reafirma la certeza de la importancia de las farmacias del medio rural. Vamos a conversar acerca de la aportación del modelo de farmacia a la cohesión social y al reto demográfico, y para ello hoy me acompañan representantes muy relevantes del debate que nos ocupa hoy. Si os parece, voy a empezar por mi derecha a presentarlos y les iré dando turno de respuesta a mis preguntas para que todos puedan intervenir por orden. Como se nos ha ido un poquito el tiempo, nos alargaremos 5 minutitos más al descanso. Y bueno, si durante el debate os queréis interrumpir, no hay problema, me lo indicáis y no quiero que sea un debate o un diálogo encorsetado. Empezando por mi derecha, Secundino Caso Roig es presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, es alcalde de Peñarrubia, en Cantabria. Buenos días. Buenos días. A su lado, Alberto Catalán Higueras es portavoz del Grupo Mixto, senador de Unión del Pueblo Navarro, es de Corella, es licenciado en farmacia, farmacéutico y miembro del Colegio de Farmacéuticos de Navarra. Forma parte de UPN desde los 80, habiendo ejercido en varias consejerías de la Comunidad Foral, además de ser vicepresidente y presidente del Parlamento navarro en las 2 legislaturas anteriores. Buenos días. Francisco Díaz Muñoz es senador y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Despoblación y de Reto Demográfico. Es salmantino, teniente de alcalde de Peñaranda de Bracamonte y secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla y León, graduado en Historia y máster en Ciencia Política. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. José Manuel Hernando García, senador y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, es de Soria, es secretario general del Partido Popular en Soria, licenciado en Derecho, letrado de la Junta de Castilla y León, profesor, entre otras entidades de la UNED. Buenos días. Buenos días. Y Beatriz Martín es de Bueña, de Teruel, es portavoz del Grupo Democrático, senadora de Teruel Existe en la Comisión de Despoblación. También es diplomada en empresariales y activista desde hace muchos años por el medio rural turolense y desde hace no tantos por los de todo el país. Bienvenida, buenos días. Bueno, hemos escuchado que en España tenemos más de 22.000 farmacias, que su implantación es muy extensa, también en el medio rural, pero está en riesgo. El 20% de esas farmacias, más de 4.000, están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Atienden a más de 5 millones de personas, 5,6. Pero el 8,4% están en pueblos de menos de 800. De estas, el 76% son farmacias BEC. Ya hemos escuchado cómo y por qué, además ustedes lo conocen muy en profundidad. Para analizar cómo se puede resolver esta situación, qué políticas se están desarrollando, vamos a comenzar este debate. Mi primera pregunta es ¿cómo analizáis los datos que hemos escuchado por encima y si estamos preparados como sociedad y como sistema sanitario para responder a las necesidades crecientes de una España cada vez más envejecida y cada vez más despoblada, con un 57% de todos nuestros municipios con un tamaño de menos de 800 habitantes? Empiezo, si os parece, por Secundino. Bueno, muchas gracias. La verdad es que gracias al Colegio de Farmacias y al Senado por invitarme y poder estar aquí, ¿no? Después de escuchar a los 3 intervinientes, prácticamente se ha dicho casi todo, ¿no? Pero sí me gustaría poner algunas cosas en contexto, ¿no? Y viene también a colación de un estudio que hemos hecho el año pasado, la Red Española, Desarrollo Rural,
en más de 20 países con respecto a la despoblación, porque tratamos de analizar cuál es el contexto que viven otros países, ¿no? Y ahí el tema de los servicios de proximidad y las oportunidades laborales está por encima del 70% de la idea que tiene la sociedad del mundo rural como lo más necesario, ¿no? Y en ellos los servicios, cuando les preguntas sobre los servicios, la sanidad y el entramado sanitario está por encima del 80% de lo que valoran para que la gente se quede en el medio rural. Y, lógicamente, las farmacias forman parte de ese entramado de salud. Y recientemente, la semana pasada, ocurrió una cosa, además en mi municipio, algo que nos sorprendió un poco a todos. No porque no lo conociéramos, estuvimos allí a la ministra de Sanidad dándole la medalla al mérito civil a una enfermera, concretamente de mi municipio, y por su contribución, por su cercanía, por su empatía, por su trabajo de dedicación durante tantos años y por dar un paso al frente esa enfermera rural de Peñarrubia, pero también con vinculaciones en toda la comarca, y le daban la medalla al mérito civil, y lo hacíamos en un lugar emblemático, en el balneario, en una pequeña salita, porque en principio iba a ser una cosa familiar para ella, para la enfermera. Y nos sorprendió a todos, incluso a la ministra y a los alcaldes, al consejero, porque nos desbordó de tal manera la contribución de la sociedad del mundo rural, no solamente en nuestro municipio, sino de toda la comarca. Se acercaron más de 400 personas sin que nadie contara con ellas, de todos los pueblos, se habían unido por pueblos, dándoles ramos de flores, placas. Estaban tan agradecidas del sistema sanitario y, en este caso, de la enfermería, que pone de manifiesto lo que os acabo de decir de este estudio, en el cual el entramado de la salud es importantísimo en el medio rural. Soy presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y, fijaros, estamos hablando de muchas más farmacias y de dar el mismo servicio en una farmacia en el mundo urbano y en el mundo rural. Pero fijaros qué diferencia. En el mundo urbano, seguramente que una farmacia, el traspaso cuesta mucho dinero y, en cambio, nosotros, desde el Grupo de Acción Local, subvencionamos o apoyamos y ayudamos, porque no son rentables, las farmacias en el mundo rural, dando, como han dicho y han puesto de manifiesto antes, dando el mismo servicio y la misma calidad de trabajo en el mundo rural que en el mundo urbano. Necesitamos una legislación específica para el mundo rural y necesitamos una legislación específica para la farmacia en el mundo rural. No sé si este ejemplo que voy a poner es el mejor o no, pero a veces piensa uno que tenemos un Ferrari para ir a buscar el pan y los Ferrari no se deben de utilizar para ir a buscar el pan. Creo a veces pasan horas y horas donde una farmacia rural está esperando a que venga un cliente y, en cambio, tenemos gente súper motivada, con empatía, súper formada, que puede hacer otras actividades y ayudar a esa llamada despoblación o España desaprovechada, que me gusta llamar a mí. Necesitamos que la farmacia rural pueda acometer otras tareas que hoy no están en la legislación y necesitamos hacerlo con el consenso y la base territorial. Y, bueno, que igual me extiendo demasiado. Gracias, Secundino. No sé si en Ferrari o en Twingo. Van los farmacéuticos, diré más que en Twingo. Pero bueno, Alberto, tú que conoces bien el sector farmacéutico, ¿estás de acuerdo con esto que está planteando Secundino? ¿Cómo ves si se adaptan las necesidades de la población envejecida y creciente en el entorno rural a nuestra conciencia del papel que representan? Bueno, primero, Eva, permíteme que agradezca al Consejo General de Colegios Farmacéuticos la posibilidad de hoy poder participar en esta jornada. Espero y deseo a todos los presentes que realmente sea algo enriquecedor y que digamos algo más de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Por lo tanto, demos soluciones a las inquietudes y a los retos que tiene por delante la farmacia comunitaria en nuestro país. Por otro lado, yo también quiero, en la mañana de hoy, reconocer y, cómo no, también agradecer el trabajo magnífico que viene desempeñando pues, la farmacia comunitaria en España y, sobre todo, en la última época, en estos últimos años, que hemos padecido una pandemia y nos hemos enfrentado a algo desconocido. Y, por lo tanto, yo lo quiero poner en valor porque luego
poniendo en valor estas cuestiones, podremos también sacar conclusiones. Cuando los centros sanitarios, y de manera especial la atención primaria, pues está atravesando en todo el país una crisis muy importante, cuando el ciudadano de a pie ve cómo le cuesta llegar pues, a su médico de cabecera, sin embargo, la farmacia, sus puertas han estado abiertas día, tarde y noche a las necesidades que se han planteado por los ciudadanos. Y eso yo creo que es algo que no se debe olvidar y que, por lo tanto, este papel hace efectivo una cuestión fundamental que se ha dicho a lo largo de las intervenciones previas, ¿no?, de la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de acceder nada más ni nada menos que a un uso racional de los medicamentos y que a sus tratamientos farmacológicos sean una realidad. Por lo tanto, yo creo que eso es algo fundamental. Y, por otro lado, aquí se han dado unas cifras que yo creo que es importante reiterar de manera machacona a lo largo de todas las intervenciones o de todas las oportunidades que tengamos. Estamos hablando de centros sanitarios, de instalaciones de infraestructuras sanitarias de 22.200 en todo el país, que diariamente están atendiendo a más de 2.300.000 ciudadanos. No sé si muchas instalaciones o centros sanitarios podrán dar estas referencias numéricas. Para mí me parece que es algo muy importante, porque fundamentalmente cuando el ciudadano necesita una atención, por supuesto que va al centro de salud, pero en ninguna manera olvida a la farmacia, y eso también creo que hay que tenerlo presente. Estamos en la Cámara de Representación Territorial, que muchas veces no sabe encontrar o no ha encontrado todavía el papel o la función que le marca la Constitución española, y eso también lo quiero decir. Pero bueno, el 20% de las farmacias están en municipios menores de 5.000 habitantes, que se dice pronto. El 8,4-8,5%, prácticamente 1.870 farmacias en localidades menores de 800 habitantes. Ahí creo sinceramente que en este momento, al menos desde mi punto de vista, tiene el reto la Administración y el sistema sanitario español de cubrir las necesidades y, sobre todo, de cumplir esos principios de equidad y de igualdad. Y, por otro lado, se ha hablado también aquí, y una respuesta habrá que dar desde las administraciones públicas a aquellas farmacias que tienen una viabilidad económica comprometida. Estaríamos hablando de estas 22.200, 700. Yo creo que no es un número muy elevado y que, por lo tanto, las administraciones podrían buscar soluciones a estas situaciones. Y de las mismas, 530, un 76%, están en localidades menores de 800 habitantes. Por lo tanto, el diagnóstico ya está hecho. Ahora lo que hace falta es buscar también soluciones. Y, al menos desde mi punto de vista, la conclusión o dos de las conclusiones, independientemente de algo más que podremos decir a lo largo de la mañana, de las conclusiones de estos datos y este trabajo de los farmacéuticos en nuestro país, la primera de ellas, al menos desde mi punto de vista y de la formación política a la que represento, Unión del Pueblo Navarro, es que el modelo de farmacia en España se ha demostrado eficaz y eficiente y que aguanta cualquier comparación con cualquier otro sistema que se quiera dar de otros países europeos. Ha sido, además, un sistema y un agente integrador en el medio rural y ha fomentado también, como se ha visto y ha explicado también el propio señor vizcaíno, un agente de desarrollo económico. Y, por otro lado, también, desde mi punto de vista, y ya acabo, creo que este respaldo de las administraciones públicas no tiene que ser única y exclusivamente de las entidades locales, que hacen lo que pueden, de las diputaciones provinciales, de los gobiernos autonómicos y del Gobierno central. Todos conocemos el Real Decreto del año 2008, modificado a la hora de abordar aquellas situaciones de viabilidad económica comprometida que se dan en algunas oficinas de farmacia, también en algunas comunidades autónomas. Creo sinceramente que la solución no es la subvención, y menos aún, como hacen en algunas comunidades autónomas, sacar una convocatoria de subvenciones en el mes de septiembre para cubrir todas las necesidades que se han dado en el año y que incluso es se hace desde un método de competencia competitiva entre los propios solicitantes de las subvenciones y que, además, si la cantidad económica no es suficiente, pues se hace un prorrateo entre todas las que han presentado solicitud y, por lo tanto, creo sinceramente que esa no es la solución. Habrá que abordar también, y desde mi punto de vista algo se ha dicho, pero creo que es la asignatura pendiente de la oficina de farmacia, es la vinculación
con el centro de atención primaria. Creo que a día de hoy es prácticamente inexistente y creo que es un error y un déficit que se debiera cumplir. Muchas gracias. Gracias. Francisco, a mi pregunta inicial, ¿somos conscientes del papel y el valor de las farmacias, sobre todo en el ámbito rural, como para atender a las necesidades de una población envejecida, creciente y áreas rurales cada vez menos pobladas? Bueno, yo en primer lugar quería dar a todos los asistentes la bienvenida a la Cámara Alta, al Senado, a la Casa de todos los españoles, además en una comisión que ha tratado a lo largo de estos 3 años de legislatura todos los temas referentes al ámbito de la cohesión social y la cohesión territorial. Y también hemos hablado de farmacias en la Comisión de Despoblación, lo cual hace evidente la importancia que tienen ustedes en su día a día, especialmente en los municipios más pequeños de nuestro país, para esa atención sanitaria, sociosanitaria, me atrevería a decir, esa función social imprescindible que tienen que seguir manteniendo y de la que creo que tenemos que ser todos conscientes. Yo estoy convencido de que quienes más valoran y quienes son más conscientes de la importancia que tiene tener una farmacia en su municipio son los ciudadanos que viven en el mismo, los ciudadanos que viven en esas pequeñas localidades, esa población, como decían mis antecesores en el uso de la palabra envejecida, esa población que en muchas ocasiones tendría problemas muy graves de movilidad para ir a otros municipios en caso de que tuviese que cerrar el establecimiento farmacéutico o el botiquín que hay en el suyo, esa población que hoy en día también está sufriendo, y lo digo también como senador territorial por Castilla y León, las carencias importantísimas que hay en el ámbito de la atención primaria, y que gracias a que existe un farmacéutico o una farmacéutica en su municipio, pues pueden recibir un asesoramiento, un cariño y una atención que de otra manera cada vez está más complicada, porque creo sinceramente que hay ciertas cosas que a través de una línea telefónica, no digo ya a través de una videollamada, como en algunas otras comunidades, no se pueden desarrollar correctamente y, por lo tanto, tenemos que proteger su sector y tenemos que poner en valor lo que se está haciendo. Creo que la pandemia ha servido para muchas cosas, ha servido también para que nos demos cuenta de la importancia que tiene tener un sistema sanitario público de calidad, para que reconozcamos el papel que los sanitarios han realizado. Quizá no nos hemos acordado tanto de que, al igual que poníamos en valor que hubiera un hospital que estaba hasta los topes atendiendo a gente durante el COVID, también había farmacias que estaban abiertas, que estaban dispensando los medicamentos que los enfermos crónicos también seguían necesitando o que también atendían los problemas más puntuales derivados de la pandemia. Eso sí que creo que también lo tenemos que de alguna manera tener en cuenta, que no lo hemos quizá puesto tanto de manifiesto, pero, como digo, quienes desde luego se iban a dar cuenta de que iban a tener un problema más en el medio rural si no hubiera farmacias, iban a ser los ciudadanos y ciudadanas que viven en el medio rural y que necesitan saber que desde las administraciones, desde todas las administraciones, como decía mi compañero antes, se tiene que proteger su sector. Muchas gracias. Senador Hernando. Sí, gracias, Eva. Me gustaría, en todo caso, agradecer al Consejo General su amable invitación por permitirme participar, pero no para expresar mi opinión, sino para formarla y para aprender, que siempre es útil. El agradecimiento yo creo que es la premisa de todas nuestras intervenciones. Ya se ha dicho cuál ha sido la labor de los farmacéuticos en España durante la época de pandemia, sobre todo en el ámbito de lo rural. Además, tenemos que felicitarnos los sorianos, particularmente yo soy de Soria, y supongo que pasa en el resto de las provincias, porque el Colegio de Farmacéuticos de Soria se ha convertido en un verdadero agente activo, en un auténtico interlocutor muy valioso en el desarrollo de políticas de lucha contra la despoblación a nivel local, y creo que es importante resaltarlo en este foro. Y permítanme también que haga alarde de legítimo orgullo ante la brillante introducción formulada por mi paisana Raquel Martínez, que les ha dicho que es castellano-leonesa y que es soriana. Lo que nos ha dicho es que está muy vinculada a una comarca especial de Soria, la de Tierras Altas, que, querida Raquel, coincidiremos en que no es un territorio afectado por la despoblación, sino que ya constituye directamente un desierto demográfico, de acuerdo con los estándares de la ONU. Es una situación que se está reproduciendo, desgraciadamente, en muchos territorios españoles. A la hora de abordar este debate, yo creo que
hay dos preguntas esenciales que tenemos que hacernos. Primero, ¿qué más pueden hacer las farmacias rurales por nosotros como sociedad? ¿Y qué más pueden hacer los poderes públicos por las farmacias en cuanto que expresión de un sistema sanitario ya consolidado? O dicho de otro modo, ¿es posible optimizar nuestro modelo farmacéutico de manera que quede habilitado para satisfacer mayor número de necesidades en favor de la comunidad? Bueno, pues yo creo que la respuesta afortunadamente está respondida con la praxis, con la práctica, con los ejemplos. Hay pruebas patentes de ellos. Me gustaría citar el ejemplo del SPD, el servicio personalizado de dispensación, que además fue ideado en Soria y ahora está implantado en diversas provincias y que constituye un paradigma de lo que es la colaboración institucional a tres bandas. Y esto es el futuro del sistema sanitario, la colaboración desde distintos niveles. En el caso del SPD, servicios sociales, Sistema Nacional de Salud y farmacias. Y lo que el SPD muestra, entre otras cosas, y lo que patentiza es precisamente la capacidad que tienen las farmacias para actuar como un coadyuvante activo en el despliegue y en el desarrollo de políticas de protección de las personas más vulnerables. En Castilla y León, el 70%, más del 70% de los beneficiados por el SPD tiene 80 años o más y además vive solo o en compañía de otra persona de la misma edad. Además, el informe que se ha presentado y que he leído con muchísimo interés, como supongo que todos ustedes, pone de manifiesto, y lo ha dicho el presidente del Consejo General, pone de manifiesto con datos objetivos, contrastados y empíricos una realidad que ya conocíamos. Es decir, la ingente labor que desarrollan las farmacias en el ámbito rural, en materias tales como el seguimiento terapéutico, la conciliación, la adherencia terapéutica, las campañas, la participación en campañas sanitarias, etcétera. Es decir, pone en valor precisamente el enorme esfuerzo que están desarrollando los farmacéuticos y las farmacias comunitarias en el ámbito rural para satisfacer necesidades mucho más allá de lo que corresponde a sus propias funciones legislativas. ¿Se puede profundizar? Por supuesto que se puede profundizar. Yo voy a dejar aquí mi intervención porque me estoy alargando para que aterricemos un poco y ya volveremos sobre ello. Muchas gracias. Beatriz, te dejo un primer turno de intervención. Te ruego que un poco de brevedad y que no nos repitamos en los datos, que ya creo que nos lo sabemos bastante bien, así podemos después analizar qué políticas se pueden mejorar. Sí, gracias, Eva. Bueno, primero de todo, agradecer, como el resto de compañeros, la invitación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos a esta jornada para hacer nuestra aportación desde los diferentes lugares en los que nos encontramos todos los intervinientes de la mesa. En cuanto a las cuestiones que has realizado, Eva, sí que basándonos en esos datos y agradeciendo el informe tan detallado y exhaustivo que se ha realizado, haría hincapié en las proyecciones del INE, que son muy claras. En el 2050 el 31% de la población tendrá más de 65 años y el 11% tendrá más de 80 años. Y en el 1960 ese porcentaje, los mayores de 65, solo eran un 8% y actualmente están en un 22%. Esto sí que exige unas respuestas para atender esta realidad que tiene todavía mucha más incidencia en el medio rural, porque, como ustedes conocen, el porcentaje de población envejecida es mayor. Por esa razón, ¿estamos preparados? Creo que todavía no estamos preparados. No porque no haya medidas, porque sí que las hay medidas, estudios. También me gustaría, igual que agradecer el estudio realizado, agradecer al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Teruel, que siempre están disponibles para hacer propuestas para esa lucha contra la despoblación y todas esas acciones que hacen, viviéndolas desde el propio territorio, como estamos todos. Pero sí que es cierto que falta una voluntad política real, que esas medidas, existen medidas que no se llevan a cabo. Es necesario un cambio de tendencia, un cambio de mentalidad a otro tipo de modelo de desarrollo, poniendo encima de la mesa un problema de Estado, como es el problema de la despoblación, y hay que aplicar medidas de Estado. Tenemos un sistema público robusto, como saben,
con dificultades, con tensiones, como hemos vivido con la pandemia en la COVID, pero no podemos dejarlo relajarnos porque provocaría un deterioro. Por eso es esa colaboración que han comentado muchos de los compañeros entre instituciones, sobre todo. Es necesario reformar la financiación autonómica con un reparto más equilibrado, que tenga en cuenta ese apoyo a las zonas despobladas que tienen más dificultades. Y el señor Caso que comentaba, la legislación específica para el medio rural, es algo que desde Teruel existe, insistimos en el mecanismo de garantía rural, no solo nueva legislación, sino la que ya existe, que esté enfocada a cómo se aplica a ese medio rural. Por eso, pues para acabar, Eva, sí que creo que hemos diagnosticado el problema, que lo conocemos todos de sobra, que hemos buscado soluciones y queda el paso importante, que es aplicar esas soluciones. La conciencia que hay del papel que hace la farmacia en la cohesión social y territorial es evidente. En las zonas rurales lo sabemos, las personas que vivimos allí sabemos y valoramos la atención que realizan, porque es un trato de cercanía. Profesionales totalmente integrados en la convivencia social y conocen las carencias de los servicios que existen y se adaptan a ellas. A pesar de que en algunos casos, como hemos hablado, lo triste es saber que exista esa viabilidad económica comprometida en algunos negocios y lo que puede provocar para ese entorno el que una farmacia desaparezca. Por eso la farmacia es un servicio de utilidad pública indispensable y como tal hay que tratarlo así. Gracias. Muchas gracias a todos. Les quiero plantear dos cuestiones unidas respecto a sus partidos o en el caso de Secundino de la propia Red Rural Nacional. ¿Qué cambios actualmente están introduciendo sus partidos? ¿Qué políticas concretas están desarrollando para mejorar la situación de las farmacias en una situación comprometida y del ámbito farmacéutico en el medio rural en la actualidad? ¿Y cuáles creen que serían las propuestas de futuro a corto plazo principales que se podían llevar a cabo para mejorar los datos que se han puesto hoy sobre la mesa? Abro, ¿quién quiere empezar? Venga, pues vamos a empezar a la inversa. Beatriz, senadora Martín. Gracias, Eva. Bueno, pues las propuestas que nosotros hacemos creo que van directamente implicadas en esa lucha contra la despoblación, tanto desde la agrupación de electores que nació en el 2019 como el Movimiento Ciudadano Teruel Existe que nació en el 1999 y lleva más de 20 años con esas reivindicaciones. Para nosotros creo que es importante el asumir que hay ese problema y, sobre todo, proponer medidas y acciones para solucionarlo. Entonces, por nuestra parte, igual que he comentado el tema del mecanismo de garantía rural, es algo indispensable que debería de hacer. Nuestro objetivo es que haya un pacto de Estado que esté por encima de cualquier gobierno para que se mantenga legislatura tras legislatura con unas medidas enfocadas en esa lucha contra la despoblación y en la cohesión territorial y en otro modelo de desarrollo en el que se tenga en cuenta todo el territorio, no solo focalizarlo en unas zonas con mucha población olvidándose de las zonas donde estamos pocos. Hasta que llegue ese pacto de Estado, lo que nosotros solicitamos es que cualquier ley que se aplique esté enfocada en cómo va a repercutir esa aplicación de la ley en el medio rural. En muchas ocasiones lo hemos hecho ya y entre ellas una de las medidas que solicitamos es los incentivos fiscales. Como ya conocen, las ayudas al funcionamiento están concedidas desde la Unión Europea desde 2021 y el año pasado ya se insistió para que se aplicaran. Este año por fin se han podido aplicar, no en los porcentajes que nosotros querríamos. Y sí que me gustaría comentarles que aunque los farmacéuticos tienen un régimen especial, las contrataciones de régimen general que realicen esos farmacéuticos en el medio rural estarán incluidas en estas ayudas al funcionamiento, lo que significa que tienen reducción en los costes laborales con las contrataciones nuevas que hagan en las 3 provincias, Soria, Teruel y Cuenca. Para nosotros es un avance, es algo que se ha creado este año por primera vez después de mucha insistencia, que seguiremos insistiendo para que esos porcentajes suban, pero que para sectores como el suyo les pueden ayudar para
para una suplencia, que es tan difícil, el que también puedan tener esa reducción en los costes laborales y pueda ayudar como una medida adicional para poder hacer esas bajas, esas suplencias o esas necesidades de personal que muchas veces ustedes también desde las zonas despobladas ven esa dificultad para encontrar personal. Luego, por otro lado, en muchas ocasiones el tema de la conectividad. Desde España Vaciada nosotros hemos propuesto el 100-30-30, 100 megas de velocidad, 30 kilómetros como máximo a una vía de alta capacidad y 30 minutos como máximo a un servicio básico indispensable. Queremos que eso se extienda a nivel de todo el territorio, es algo que estamos insistiendo, y sobre todo por ese ADSL que en muchas ocasiones ustedes conocen que tienen que mejorar esa conectividad, les ponen unas condiciones de equipos, de comunicación, incluso para el lector de las recetas, la comunicación de las recetas con los centros sanitarios, y que si no tienes conexión o tienes una red de WiMAX se corta o es muy difícil poder realizar el trabajo diario. Por esa razón, para nosotros es una prioridad el que se haya esa implantación del plan único que se está llevando a cabo y que ojalá fuera con más celeridad. Habría muchos planes más, tampoco me quiero alargar. Sí que creemos que es necesario esa valorización de los servicios adicionales que se hacen desde la farmacia, porque no solo es una dispensación de medicamentos, es también un carácter social e incluso psicológico, y muchas veces esa cercanía que tienes con tu farmacéutico que está casi todos los días en tu zona. En mi caso, en mi pueblo, viene una vez a la semana, pero hay una cercanía que se conoce perfectamente cuál es la pauta de medicación de cada uno de los habitantes de la localidad, y es un servicio que no se cobra, pero que se está realizando con una cercanía y una profesionalidad realmente para agradecer. Muchísimas gracias. Senador Hernández. Sí, gracias, Eva. Bueno, haces una pregunta muy complicada porque realmente no es posible poner en marcha políticas vinculadas con el reto demográfico, con la cohesión social, sin atender al conjunto de todas las políticas que tienen que aplicarse. Lo que sí que puedo decir es que las políticas llamadas de lucha contra la despoblación, entendidas como políticas de Estado, que son relativamente recientes, lo cierto es que están chirriando, se están oxidando, y yo creo que todos somos conscientes, a marchas forzadas. Básicamente porque no están cumpliendo objetivos reales. Es decir, los objetivos que es precisamente alzarse frente al reto demográfico no se están cumpliendo, y porque además son políticas que en muchos casos entran en choque, en contradicción directa con otras políticas contradictorias. Se ha hablado del problema de la despoblación por mi compañera, y yo prefiero hablar de la despoblación como un contexto. Evidentemente, la despoblación es la consecuencia de un proceso demográfico universal, persistente, que tiene que ver con el trasvase de personas del campo a la ciudad, de la ciudad pequeña a la ciudad grande, del interior a la costa, y que difícilmente es reversible. Por eso, cuando hablamos de política de lucha contra la despoblación, yo prefiero hablar de políticas de lucha contra los efectos desfavorables de la despoblación. Y a mí me parece que hay dos efectos que son particularmente preocupantes y que efectivamente creo que merecen una atención muy especial. Y lo digo al hilo precisamente de lo que las farmacias hacen en relación con ellos. Estos son el abandono, por un lado, y la deshumanización de los servicios, por el otro. El abandono se manifiesta de múltiples formas. El abandono puede ser un monte que deja de aprovecharse, puede ser una tienda o un bar de un pueblo que se cierra, puede ser una casa en ruinas, puede ser una industria rural que fracasa, pero en definitiva son muchas pequeñas cosas que van privando de pulso vital al ámbito rural y que en definitiva lastran su posibilidad de desarrollo. Por otro lado está la deshumanización de los servicios, que es un fenómeno menos universal pero también muy persistente. Circunstancias y extremos tales como la brecha digital, como la exclusión digital, la brecha digital, la exclusión financiera, la persistente complejización de los procesos, de las relaciones con la Administración, con los prestadores de servicios, afectan muy particularmente a los territorios rurales, porque en los territorios rurales prevalece población menos formada, población envejecida, población eminentemente más vulnerable. Y lo que sí que puedo afirmar es que la farmacia comunitaria, la farmacia rural, constituye un auténtico dique de contención frente al abandono. El informe lo pone de manifiesto claramente, el enorme valor añadido que incorpora una farmacia desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del empleo, pero también
cada farmacia comunitaria es una isla de servicio humanizado. De manera que, si hablamos de farmacias y mundo rural, entiendo que los políticos tenemos el deber moral y el deber político, primero, de atender y responder a la propia responsabilidad social que han mostrado las farmacias y profundizar en las medidas necesarias para que las farmacias entren a formar parte de las políticas de lucha contra la despoblación. Hay un plan de 130 medidas frente al reto demográfico, que son, digamos, la concreción programática de la estrategia nacional ante el reto demográfico, y ninguna de ellas se refiere específicamente a las farmacias. Quizá tengamos que empezar precisamente por entender que la farmacia y la persistencia y la pervivencia de las farmacias, sobre todo en el mundo rural, forman parte también o deben formar parte de las grandes políticas de lucha contra la despoblación. Muchas gracias. Portavoz socialista de la Comisión de Despoblación. Políticas concretas que se estén aplicando y propuestas de futuro a corto plazo que crea que se pueden impulsar desde el Gobierno central. Políticas concretas, y es necesario en primer lugar pues ir un poco al todo que es la despoblación y a la necesidad que hay de que se tenga una visión integral sobre todo lo que supone la despoblación en el día a día en tantas provincias de nuestro país. Y creo que es cierto, y lo decía el portavoz del Grupo Popular, las políticas de despoblación a nivel estatal son bastante recientes. Se han iniciado, se puede decir que de una manera firme y más contundente con el actual Gobierno, y son unas políticas también que tienen una parte necesaria de experimental. Y eso hace también que tengamos que ver cómo funcionan las medidas que se han puesto en marcha, qué se puede mejorar y en qué podemos sumar. Pero también son medidas que necesariamente tienen que implicar a todos los actores territoriales, por supuesto a las entidades locales, pero también a las comunidades autónomas. Y son medidas que tienen que ir de la mano con los actores que realmente están sobre el territorio, que pisan el territorio, que conocen de verdad esas necesidades. Y creo sinceramente que ustedes son uno de esos actores, son un actor fundamental, porque conocen cuál es la realidad de esos municipios, porque conocen cuál es la realidad en un ámbito tan delicado y tan complejo como es el sanitario, pero iría más, porque ustedes son mucho más que un agente sanitario o unos meros dispensadores de medicamentos, son verdaderos actores sociales que tienen relación con muchas cuestiones de las personas que van a sus establecimientos en el día a día. Nosotros presentamos al comienzo de esta legislatura tan convulsa y tan complicada, recuerdo que todavía estábamos con mascarillas en la Comisión de Despoblación, una moción en defensa de la farmacia rural. Hay medidas concretas que ha impulsado ya el Gobierno, como esa modificación, saben ustedes, de los márgenes que ustedes reciben en determinados municipios de menos de 1.500 habitantes para actualizar esos márgenes y las deducciones y los descuentos para hacer viables sus establecimientos. Y hay otro tipo de cuestiones y de medidas que tienen que ser impulsadas por parte de todas las administraciones. Se han hecho también mención. La necesaria conectividad. La conectividad es indispensable para cualquier ciudadano que viva en un pueblo, es indispensable para cualquier empresa, pero por supuesto también es indispensable para ustedes que, lógicamente, tienen ya un negocio que poco a poco se ha ido digitalizando, al igual que se ha ido digitalizando también la acción sanitaria en su conjunto. Pero, desde luego, creo que debemos de ir con paso firme en estas medidas que se han empezado a implementar durante esta legislatura, que se implementen también desde los territorios. Sinceramente, a mí me gustaría que en Castilla y León hoy estuviéramos hablando de despoblación y de los problemas que hay en la atención primaria y no de otras cosas que nuevamente y por desgracia nos han puesto en el foco nacional. Y creo que si hablamos de los problemas reales de los ciudadanos, si hablamos de los problemas reales del medio rural, si hablamos de los problemas reales que tienen la viabilidad económica de negocios como el suyo, que son absolutamente indispensables para que siga habiendo vida en el medio rural, nos irá mucho mejor a todos. Muchas gracias. El senador Alberto Catalán, medidas políticas concretas, aplicables, propuestas de futuro para los farmacéuticos aquí presentes. Bien. Yo creo que tiene que quedar muy claro que al final la atención farmacéutica es un servicio público y que, por lo tanto, en esa cuestión no prima única y exclusivamente el interés
del beneficio económico y mucho menos de los profesionales. Y, por lo tanto, como servicio público de atención sanitaria, a mí me parece que en esta cuestión concreta de lo que tiene que ver con la despoblación y la oficina de farmacia comunitaria, fundamental, y algo se ha dicho, pero yo sí que quiero profundizar, es la participación de los realmente conocedores de la situación que se da tanto de despoblación como de la oficina de farmacia. Y que, por lo tanto, en esa línea, cualquier decisión que se tome por parte del Gobierno central, de los gobiernos autonómicos y casi también incluso de las diputaciones provinciales, voy a excluir en este caso a las entidades locales, tiene que ser de la mano de los propios profesionales y de los representantes tanto de los colegios farmacéuticos por las comunidades autónomas como también con el Consejo General. Y, por otro lado, a mí hay cuestiones que sí que nos suenan bien, como puede ser el Real Decreto que en su día se aprobó y que tiene que ver con los márgenes, pues nos parece que también se puede profundizar en esta cuestión. A nosotros no nos agrada o no nos parece que sea la solución el tema de las subvenciones y he hecho algunos casos concretos en esa línea, independientemente de los detalles y de las propuestas que se pueden hacer por parte de las entidades locales, que no son las máximas responsables, pero también tienen algo que aportar. Y, sobre todo, a mí también me parece que una cuestión fundamental en este caso concreto, a la hora de hacer viable pues, un servicio público, pues tiene que ser también el tratamiento fiscal que reciben o que deben recibir estas personas que desarrollan este servicio público. Porque, miren, a mí me llamaba poderosamente la atención, y algo ha anticipado Beatriz, de Teruel existe, me llamaba poderosamente la atención cómo todos los partidos políticos y todos los gobiernos siempre nos hemos comprometido. Vamos a tener o vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, una vía de alta capacidad que esté a menos de 20 minutos. O incluso también un centro educativo que cuente, aunque sea del medio rural, con 6, 7 por aula, aunque sean de diferentes etapas educativas. Vamos a hacer lo mismo también a la hora de las cafeterías y de los bares. Incluso también, última promesa que yo he escuchado ha sido el tema de la atención sexual, para que las mujeres lo tengan a tanto tiempo de no sé qué, de su localidad y de su casa. ¿Y con las farmacias? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay un compromiso? Porque todos los anteriores cuestan dinero, ¿eh? Todos, los centros educativos, las vías de alta capacidad, etcétera, etcétera. ¿Y las farmacias? ¿Qué pasa? ¿Que como es una iniciativa también, servicio público, pero iniciativa privada, esos no cuentan? Pues no, realmente yo creo que sí que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo y fundamentalmente por parte del Gobierno de España y también de los gobiernos autonómicos. Secundino caso, ¿cómo vamos a hacer que la farmacia de Peñarrubia sobreviva? No, lo primero que le quería decir a Alberto, senador, que siempre me mira a mí como hablando de las entidades locales, y es verdad que soy alcalde de Peñarrubia, como también soy técnico de gestión de aguas y tengo una empresa ganadera, pero hoy estoy aquí por ser presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que aglutina a las 200 comarcas de España, los 200 grupos de acción local, en los cuales es el único partenariado público-privado donde hay más de 6.000 ayuntamientos, pero hay sobre todo 8.000 agentes sociales y económicos del territorio. Afecta a las farmacias y afecta absolutamente a todo. Hay dos males que aquejan al mundo rural ahora mismo y, de verdad, permitidme que sea tan sincero. Uno es una visión del mundo rural tan paternalista y otra una visión populista del mundo rural. Y las dos, no sé cuál de las dos son peores. Una afecta esa parte paternalista que llevamos más de 50 años viéndola, vemos como el exceso de burocracia, de legislación, de protección. Hoy vemos continuamente cómo en el mundo rural, primero, se está legislando pensando en la ciudad. Nadie, llevamos 50 años legislando pensando en una ciudad, no pensamos en el pueblo, con lo cual eso es un techo, no eres capaz de salvarlo. Para cualquier actividad económica en el mundo rural te puedes pasar 2, 3, 4 años para que consigas todas las autorizaciones y es algo que tenemos que solucionar. Fue mi primera intervención, fue intencionado, necesitamos una legislación hacia el mundo rural. Lo necesitan las farmacias, pero lo necesita absolutamente todas las actividades, porque hoy la gente que vive en el medio rural se siente con un traje que no es el suyo, se siente en una ropa que no le viene a medida. Y es más, con la importancia que tiene el medio rural, porque absolutamente todos los retos que tenemos como sociedad pasan por el mundo rural.
Los ya manidos que hemos hablado hasta la saciedad de ellos, de la calidad del agua, del aire o de la cantidad y calidad alimenticia, pero también, últimamente, tenemos que tener autonomía energética y el mundo rural tiene que dar respuesta a ello. Pero lo estamos haciendo sin contar con la gente que vive en el medio rural. Y esto es muy peligroso. Tan peligroso es que luego aparecen estos populismos en el cual dan soluciones muy sencillas para problemas muy complicados, problemas estructurales, problemas que vienen de hace 50 años de poner el buque en una dirección contraria, problemas donde nos hemos dedicado a legislar, como decía, pensando en las ciudades o centralizando los servicios en cabeceras de comarca o en ciudades intermedias, y al final nos estábamos dando cuenta, o no sé si nos estábamos dando cuenta, que la sociedad se iba detrás de todos esos servicios. ¿Por qué es verdad? Porque en el modelo familiar o en el proyecto de vida que tiene el ser humano, al final los servicios, que lo dije al principio, porque era una intención clara, y el tema sanitario en especial, en más del 80%, es lo más importante, porque nadie quiere renunciar a ese estado de bienestar. Y si el estado de bienestar no se le proporciona a su pueblo y se lo proporcionan 50 kilómetros más adelante, donde políticamente lo hemos llevado todo, al final la sociedad se marcha hacia ese lugar. Las farmacias igual es el único ejemplo claro de ese faro que forma parte de la sanidad que se ha quedado en el medio rural, que hay que cuidar, que hay que mimar y que hay que darle herramientas para que puedan desarrollar otro tipo de farmacias en el medio rural. Porque, y termino, ¿qué nos encontramos? Voy a mi pueblo ahora, voy a mi pueblo. ¿Por qué legislamos pensando por qué ha pasado mi farmacia a ser un botiquín? Porque alguien pensó que por debajo de 500 habitantes tenía que ser un botiquín. ¿Pero por qué? Si mi farmacia está en una carretera nacional, tiene un balneario, tiene albergues, tiene hoteles, y al final tenemos una farmacéutica maravillosa que hacía mogollón de cosas, trabajaba con un ayuntamiento y al final pues se hizo una legislación pensando en que tenía que ser un botiquín, porque puso lo de 500 habitantes. Pero es que podemos hacer más cosas. ¿Por qué yo con los servicios sociales de mi comarca quiero buscar profesionales que hagan el tema de la educación sexual o el tema de violencia de género, formación a la gente mayor, y no encontramos profesionales y tenemos gente muy cualificada en el pueblo viviendo, llevando una farmacia y no lo pueden hacer? Pues hagámoslo entre todos. Estamos aquí en esta Cámara, que es la más importante, territorial, y yo creo que son muchas cosas, pero siempre poniendo en el eje a la gente que vive en el medio rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Secundino. Voy a continuar por ti y os pido un ejercicio de síntesis, porque esta ya va a ser la última intervención, se nos acaba el tiempo, respecto a dos cuestiones que han estado surgiendo desde el inicio de la jornada, también en el debate de ahora. La primera es, y en base a la encuesta que previamente se ha mencionado de GAZ3, sabemos que la población, el 80%, cree que las farmacias pueden ayudar más, en la línea de lo que decía Secundino, a prestar servicios sanitarios a la población rural. En este sentido, ¿sería necesario integrar a las farmacias en las estrategias de salud en el medio rural como primera cuestión importante y relevante? Ya ha quedado claro, lo decía Raquel, que quieren hacer más, pueden hacer más, solo necesitan el camino para ello. Primera cuestión. Y segunda cuestión, algunos ya lo habéis mencionado, de perfil. ¿Verían adecuadas nuevas medidas de remuneración a las farmacias rurales, ya sea bien incentivos fiscales o otro tipo de ayudas concretas y específicas para este tipo de farmacias? Si quieren también en esta intervención hacer una conclusión a modo de resumen, perfecto, pero insisto en realizar un ejercicio de síntesis, porque si no nos comemos el descanso. Gracias. ¿Secundino? O, bueno, sí, no. Libremente, José Manuel Hernández, sí, senador del Partido Popular. Brevemente, voy a intentar ser breve, Eva. Yo creo que directamente a la primera pregunta que has hecho, lo que tiene que proponerse y lo que tiene que concluirse es un proceso que en cierta forma se ha iniciado ya por la práctica, es precisamente integrar las farmacias rurales, sobre todo en el ámbito de la asistencia sanitaria de atención primaria. Hay un dato que ofrece el Consejo General de Colegios de Castilla y León, que es que mensualmente hay 320.000 personas, usuarios de una farmacia, que son derivados a su centro de salud, entre 9 y 11 al día. Además, este número se incrementa a medida que baja el número de pobladores del municipio.
de manera que en la mayor parte de los casos ni siquiera tienen un centro de salud cerca de su casa. Lo digo a modo de ejemplo. ¿Es fácil solucionar esta derivación? Pues es que es absolutamente solucionable, porque en la mayor parte de las ocasiones se trata de dificultades documentales, discrepancias de dispensación, dificultades con la receta electrónica. Es decir, si de lo que se trata es de integrar a las farmacias como valor emergente y como valor real en la sanidad de los pequeños municipios, de lo que se trata, lo que tenemos que proponer es precisamente una mayor integración del sistema sanitario, tan sencillo como mejorar el acceso a la información por parte de la oficina de farmacia, mejorar las herramientas con las que cuenta el farmacéutico y atribuir al farmacéutico mayor capacidad de decisión en una materia en la que por lo demás está perfectamente cualificado para tomar decisiones. Y en cuanto a la segunda cuestión, evidentemente tiene que hacerse algo. En Soria, el 20% de las farmacias de la provincia son farmacias BEC. Evidentemente, tenemos que tomar cartas en el asunto para garantizar la viabilidad de las farmacias, una vez que hemos llegado a la conclusión de que las farmacias constituyen o tienen una rentabilidad social muy marcada en el ámbito rural. Muchas gracias. Señor Díaz. Bueno, pues yo creo que es fundamental, y lo he dicho antes de pasada, que dentro de sus funciones se vayan incorporando de forma clara otras en las que, uno, puedan ayudar a su viabilidad económica, fundamentalmente los municipios más pequeños donde puede estar comprometida, y dos, lo que creo que es fundamental, en la mejora de las prestaciones y de la cartera de prestaciones que puede tener un ciudadano que vive en el medio rural, incido máxime, teniendo en cuenta otro tipo de problemáticas que se van viendo ahora, fundamentalmente derivadas de los problemas que hay en la atención primaria. Me consta que dentro de ese papel como agentes que creo que han de tener en el ámbito del reto demográfico, hay comunidades autónomas que ya están trabajando en que ustedes puedan tener un papel concreto dentro del ámbito sanitario. Estoy pensando, por ejemplo, en La Rioja, no sé si habrá alguien de esta comunidad autónoma, pero me consta que el Gobierno autonómico está trabajando en alguna iniciativa en concreto. Me consta también que el papel de la farmacia rural está también presente en legislaciones autonómicas que se están desarrollando en el ámbito del medio rural y de la despoblación. Estoy pensando en legislaciones que han sido aprobadas hace muy poquito en Castilla-La Mancha, en Extremadura, y que van a ser aprobadas también en otros territorios en un futuro muy próximo. Por lo tanto, creo que ese papel puede ser fundamental, como digo, uno, para facilitar la viabilidad económica de sus negocios, y dos, para que la que, por desgracia, es cada vez menos gente que queda en determinados municipios, pues puedan tener la mejor asistencia sociosanitaria posible. Y en el ámbito de las medidas económicas, yo sí que les puedo decir que el Gobierno creo que ha demostrado que ha tenido en esta legislatura sensibilidad con la problemática y con la situación que tienen muchas farmacias. Me consta y soy plenamente consciente de que todo esfuerzo requiere todavía de más implicación por parte del Gobierno, muy probablemente, y por parte de otro tipo de administraciones, porque, como digo, si desde los poderes públicos tenemos claro que ustedes son un bien a preservar, que creo que lo tenemos, y lo que hemos hablado en esta mesa es buena prueba de ello, más allá de ideologías, más allá de territorios o más allá de partidos políticos, pues lo que tenemos que hacer es tener un contacto permanente con ustedes, escuchar sus demandas y asegurar que los municipios de España no cierre ni una sola farmacia, porque un pueblo en el que cierra primero la escuela, porque ya no hay niños, que luego acaba derivando también en el cierre del pequeño comercio que pueda existir, incluso en el cierre del bar, que también es un drama a nivel social, hay que decirlo, para las personas que viven allí y que no tienen posibilidades de moverse, no pueden permitir que también eso vaya derivado en que el médico que pasaba antes 3 días a la semana acabe pasando 1 o ninguno. Y qué decir tiene en este sentido, no nos podemos permitir que ni una sola farmacia cierre en el medio rural por el bien que hacen a todos los habitantes que viven en el mismo. Por lo tanto, espero que en el futuro podamos seguir trabajando desde todos los ámbitos para que esto sea una realidad y para mejorar sus condiciones de trabajo. Muchas gracias. Señor Catalán. Sí, ¿colaboración entre las oficinas de farmacia y los centros de atención primaria? Por supuesto que sí.
colaboración, una relación fluida. Lo que me parece es incomprensible que todavía no hayamos podido, y lo digo en plural, no hayamos podido encontrar la fórmula para que eso sea una realidad. A mí me llama poderosamente la atención cómo la relación del Consejo del Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo, que está aquí mi presidenta, querida Marta, muy buenos días, es muy fluida con el propio Gobierno y el Departamento de Salud y, sin embargo, la relación que hay de los farmacéuticos con los centros de atención primaria es prácticamente, no voy a decir nula, pero prácticamente nula. Algo estamos haciendo mal y no estamos aprovechando las oportunidades. Medidas fundamentalmente para las oficinas de farmacia que tienen una habilidad económica comprometida. Por supuesto que sí, algunas medidas y algunas cuestiones he avanzado sobre lo que nosotros consideramos que se deberá hacer o profundizar y siempre contando con los que conocen el sector, en este caso los farmacéuticos y sus representantes. Y por otro lado, la eficacia y la eficiencia del modelo español se ha demostrado, vuelvo a insistir, en esta pandemia. Y lo único que tienen que hacer las administraciones públicas, en este caso el Gobierno central, pero fundamentalmente las autonómicas, porque también tienen en muchos casos o en todos transferidas las competencias, es reconocer el trabajo que se hace. Si se reconoce el trabajo y la prestación del servicio público que realizan los farmacéuticos en su oficina de farmacia, se habrá avanzado mucho y también habrá posibilidades de profundizar en ese trabajo que se viene realizando y que se puede realizar en beneficio de todos. Muchas gracias. Presidente, habrá que hacer otra mesa con los presidentes autonómicos. Senadora Martín. Sí, gracias, Eva. Sí que es totalmente imprescindible y necesario un plan adaptado y enfocado también a la peculiaridad de la ubicación de las farmacias. Hay un dato muy interesante que ha aportado el informe que han realizado y es que en los municipios rurales donde existe farmacia ha habido una menor pérdida de población. Eso significa que están haciendo un trabajo importante y, sobre todo, enfocado en esa lucha contra la despoblación. Es un dato muy relevante y que marca esa necesidad de tener en cuenta al colegio para esta lucha contra la despoblación y solucionar este problema. Principalmente porque, vuelvo a insistir, es un problema que hay que asumir y, como decía el señor Caso, llevamos muchas décadas con un buque en una dirección y si no asumimos realmente que hay un problema y que hay que dar soluciones y proponer medidas drásticas, ese buque no va a girar de dirección ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 10, porque llevamos una tendencia de 40 años atrás en esa misma dirección. Por eso hay que cambiar esa dirección, pero de todos, no enfocando en sí ideológicamente hacia un lado o hacia otro. Es un problema nacional de todo el territorio, no solo de unas zonas o unos lugares. No solo también integrarlos en la asistencia sanitaria, sino también en acción social, por la labor que realizan a nivel social. Sí que me gustaría preguntar al señor Caso, por esa organización de los grupos de acción local, a los cuales también hay que valorar la acción que hacen dentro del territorio, ¿cuántas farmacias se han beneficiado de los proyectos de los grupos de acción local que realiza la red española a nivel nacional? Para quizás tenerlos en cuenta, para que también sean proyectos en los que las farmacias se tengan en cuenta y puedan utilizar esa aportación que también realizan dentro del medio rural que están ahí. Y, por último, sobre el tema de los 30 kilómetros que se tienen que tener en cuenta al servicio de las farmacias, claro que se tiene en cuenta, porque en este momento creo que las farmacias es de los pocos servicios que sí que está ya incluido a menos de 30 kilómetros. Y eso es de agradecer al trabajo que realiza el Colegio de Farmacéuticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Secundino Caso, para concluir. Bueno, creo que está todo por contestar a la compañera. Bueno, el presidente del colegio lo sabe. Para nosotros las farmacias en el mundo rural es como nos toca un poco el corazón, porque en nuestro imaginario, cuando damos un paseo por el mundo rural ese alejado y vemos esa luz verde, es un síntoma de modernidad, de eficacia, nos ayuda a cambiar el relato del mundo rural. Hay profesionales y, desde luego, yo soy presidente de una comarca también, de un grupo de acción local, la comarca Sajanansa, que da al mar y a la montaña, y hay 4 farmacias que se han ido al mundo rural, a esos municipios, y las 4 tienen subvención del Grupo de Acción Local. Y sé que en el resto de España también. De hecho, hemos hecho jornadas que hemos traído ejemplos de la farmacia rural, de las cosas que hacen, por iniciativa propia y muchas veces buscando resquicios a la legislación
darle contenido y eficacia a esa farmacia rural, que a veces no lo es, ¿no? Bueno, y respondiendo antes a lo que comentabais, en el tema de la farmacia rural tenemos un margen de maniobra muy grande para poder mejorar y ampliar contenidos y dar más servicios. Es una cuestión de voluntad, lo he dicho al principio. Cuando quería antes, de alguna manera, provocar con el ejemplo ese que igual no es el mejor del mundo, ahora que está tan de moda lo del Twingo y lo de Shakira y tal, pero sí que sentimos como que la farmacia rural es eso, ¿no? Un Ferrari mal utilizado. Pues démosle entre todos contenido. Y antes el compañero ha dicho algo interesante. Legislemos, hagamos leyes específicas. En Castilla-La Mancha han hecho una ley específica y en Extremadura creo que también está a punto de aprobarse. Ya que las competencias están, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, tienen que ser las que cojan la batuta de legislar y hacer una ley específica blindando al mundo rural, los servicios y al tema sanitario y a las farmacias que forman parte de todo ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Os agradezco especialmente el tono Eva, del debate. Disculpa, sí. Una cosita que quería comentar, y es que creo que sí que se necesitan medidas imaginativas, y sí que me gustaría proponer que esto no se quedara solo en un foro, en una jornada, sino que se pudiera abrir un posible grupo de estudio con todas las partes afectadas, e incluso podemos proponerlo en la Comisión de Despoblación para que se haga una ponencia de estudio y se pueda evaluar realmente el tema y proponer medidas eficaces que luego se puedan llevar a aplicarlas. Gracias. Ojalá sea así. Lo podemos comentar en el café, lo comentéis con el Consejo y entre vosotros como portavoces. Es una iniciativa muy interesante y que además creo que se deriva del debate que hemos mantenido hoy, en el que hay un amplio consenso. Ojalá ese consenso se traduzca en el inicio de un nuevo camino con medidas reales y aplicables para solucionar los datos preocupantes que hemos visto hoy, que son muy interesantes. Muchas gracias a todos y ahora creo que hay una pausa café. Nos vemos ahí. Gracias.